Esa es la fuente, la base de nuestra fe, de la doctrina. Solo fe, sola gracia, sola escritura. Solo la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador salva. Sola gracia. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. La recibimos como un regalo inmerecido. Sola escritura. La escritura es la máxima autoridad en una iglesia cristiana. No es el pastor, no son los líderes o X o Y persona. La máxima autoridad en una iglesia es Dios con su palabra. Y eso es muy importante porque hoy vamos a seguir mirando esas puntillitas que nos estorban, y sé que también voy a encontrar personas que no les gustará lo que vamos a ver hoy, pero tenemos que decir como los apóstoles. No podemos callar ni dejar de hablar lo que hemos visto y lo que sabemos que es verdad. Entonces, hoy vamos a seguir con esa parte de ¿somos todos hijos de Dios? Los invito para que oremos. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permite reunirnos a estudiar tu palabra. Es un privilegio, Señor, que podamos sentarnos aquí a estudiar y aprender de ti, Señor. Sabemos que es por tu misericordia, porque no lo merecemos, Señor. No merecemos que tú nos estés enseñando con tu palabra, Señor, que tú nos estés mostrando cada día lo imperfecto que somos, Señor, y que tú en tu gracia y tu misericordia nos permitas conocerte cada día más y más. Señor, queremos seguir dejando en tus manos nuestros hermanos enfermos, Señor, y los que estemos enfermos, para que conforme a tu voluntad tú nos sigas sanando. Pero lo más importante, Señor, que nos mantengas con esa sanidad que nos diste, la verdadera sanidad que el mundo necesita y el hombre necesita, que es la sanidad del pecado. Por eso te pedimos para que nos mantengas firmes bajo tu gracia, Señor, que no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Por eso en el nombre de Jesús te clamamos que apartes de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, y que nos mantengas firmes en tu camino hasta que seamos llamados a tu presencia o tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Sigue dándole fortaleza a nuestros hermanos enfermos para que entiendan, Señor, que esa es una forma de mirar hacia el cielo, porque en el cielo ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrán enfermedades, Señor. Allí todo será hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Entonces nuestras enfermedades y nuestros dolores nos deben recordar que nos espera un lugar lleno de alegría y libre de todos los efectos del pecado. Ahora, Señor, queremos dejar en tus manos este estudio de esta noche. Y te pedimos, como siempre, que sea tu Espíritu Santo nuestra guía, Señor, para que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Capacítanos cada día más y más, Señor. Danos tu sabiduría para poder hacer defensa con mansedumbre, Señor, de lo que es verdad. Y que muchas personas puedan ser rescatadas de las garras de Satanás. Tu palabra dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es la única forma de romper las cadenas y los yugos con los cuales Satanás tiene amarrado al mundo. Tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado y te damos gracias. Amén, amén y amén. Estábamos viendo Juan 1:12 y vimos que no era creer en Jesús, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y vimos que era creer, y vimos que no lo podíamos recibir por ningún motivo. Pero hoy vamos a ver algo más sobre los hijos de Dios, y vamos a tener cuidado porque hay gente que abre la Biblia y dice que hablan de parte de Dios. Vamos a ver si es verdad que estas personas hablan de parte de Dios o están ayudándole a Satanás, porque el diablo también tiene la Biblia, él se la sabe y él la utiliza para engañar a las personas.
No se nos lo olvide nunca lo de Eva. Con que Dios ha dicho, ese es el propósito del diablo. Hacer quedar a Dios como un mentiroso. Pero gracias a Dios, nosotros ya estamos vivos espiritualmente, porque Dios nos dio esa vida. Y como estamos vivos, podemos escuchar la voz de Dios. Y podemos tener la ley con los 3 usos, que solo las tiene el creyente. Como freno, para pararnos de hacerlo, como espejo, para mostrarnos que no somos perfectos, que no nos podemos creer mejores que X o Y persona, y como guía para, en amor a Dios, no practicar ningún pecado. Entonces, con esto claro, vamos a leer lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí ya hay una característica. Ahorita vimos ayer vimos cómo era que se hacían los hijos de Dios, porque los hijos de Dios se hacen, se engendran, no nacen. O si los hacen nacer, ¿es quién? Dios. No depende del hombre ni de fuerza humana. Entonces aquí hay una característica, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí podríamos hablar algo. Los hijos de Dios, porque no podemos decir que como somos hijos de Dios ya no pecamos, no practican el pecado. Es una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y la verdad no está en nosotros. La verdad, Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el verbo, como enseña el primer capítulo de Juan, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de quién, de Jesús. Entonces, si usted no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene a Jesús. Por más que usted abra la Biblia, por más que lea y diga. Entonces, solo aquellos que tienen el Espíritu Santo le ha capacitado, le ha dado una fe para mirar a Jesús como su Señor y nuestro Salvador. Como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso nos lo enseña 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y ojo con esto, llamar anatema, llamar maldito, llamarlo mentiroso, porque vamos a ver unas cosas muy delicadas hoy. Vuelvo y digo, yo sé que hay personas, porque tengo, digamos entre comillas, no enemigos, enemistades que se han creado conmigo porque son pastores y les he dicho, pero es que la Biblia dice esto y ¿qué puedo hacer yo? Y eso es un punto. La palabra de Dios no se negocia con nadie, la palabra de Dios no es para negociarla, ni para que la gente se acomode o se amañe en la iglesia, no. La palabra de Dios es para lo que ella dice, para instruir, para corregir y para redarguir, punto. De ahí para allá no la podemos utilizar de otra forma porque la utilizaríamos mal. Entonces dice, llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, mis evidencias, mis frutos deben demostrar eso. Usted no puede decir que usted sabe manejar carro cuando usted se manta y lo que se va es de tumbo en tumbo y choca, no lo sabe ni arrancar. Usted no sabe manejar ningún carro, usted conoce un carro, pero no lo sabe manejar. Ahora, no podemos decir que somos hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo. La vida va contraria a lo que dice la palabra de Dios. Cuando enseñamos lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Ya que podemos decir en resumidas palabras que nuestra vida da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Siempre decimos, la Biblia dice. ¿Cuáles son las normas de nuestra doctrina? Sola fe, sola gracia, sola escritura. Entonces, cuando vamos a hablar, para que podamos hablar con la autoridad que Dios nos da, siempre debemos decir, la Biblia dice. Para que no vayan a creer que son enseñanzas nuestras, o que nosotros nos las inventamos.
No. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, aquí estamos viendo otra vez dos clases de personas. Unos que viven según la carne, que son los hijos del diablo. Y otros que viven según el Espíritu, que son ¿quién? Los hijos de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si es verdad que usted es hijo de Dios, usted no debe practicar las obras de la carne. Sin excepción. O vamos en un pecado de los de la carne. Vamos a mirar ahora qué es practicar. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Que somos, es lo que nos hace unos pecadores penitentes. Pecamos, sentimos dolor por el pecado, confesamos nuestros pecados a Dios, confiamos en el perdón que Él nos da y le pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a apartar de Él. Esos son los tres pasos del arrepentimiento, y un arrepentimiento verdadero: sentir dolor, confiar en el perdón y con la ayuda del Espíritu Santo apartarnos de Él. Si esos tres pasos no están en tu vida cuando has pedido perdón por un pecado, no has tenido un verdadero arrepentimiento. Dolor siente todo mundo. La conciencia acusa, nos hace sentir mal. La ley moral está escrita en el corazón. Eso hace sentir mal a las personas. Cuando roban, cuando cometen adulterio. Sí, como que es malo, pero no, que va. Yo sigo para adelante, esto es lo que yo quiero. Y les pregunta a usted que si son hijos de Dios y dicen que sí. Pero están andando según qué. No pueden decir que son hijos de Dios porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero ¿qué es? Vamos a mirar lo que la Biblia dice según la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ojo la listica que nos da Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones y herejías. Ojo, tengamos mucho cuidado con esta palabra que la vamos a mirar ahora, herejías. Sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos está hecho ¿para quién? Para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los benditos? Sus ovejas. Este domingo vamos a aprender sobre el pastor y sus ovejas, el buen pastor. Dentro de 8 días, el quinto domingo de la Cuaresma, vamos a aprender también unas verdades absolutas en el sermón de ese domingo. Como que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Al creer en Él, creemos que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y creemos que nosotros haremos cosas más grandes que las que hizo Jesús, pero no en cuestión de milagros físicos, sino de milagros espirituales, predicando la palabra de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, por eso cuando en Mateo dice Jesús: venid benditos de mi Padre y entrar al reino de los cielos. Los hijos de Dios son benditos, los hijos de Satanás son malditos. Porque ¿qué es maldito? Es estar alejado de la gracia de Dios. Entonces, les dije, dice, los que practican tales cosas, no los que caen. Porque recuerden que todos pecamos, sin excepción. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo sobre la tierra. Primera de Juan nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, Jesús no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús. Por tanto, yo, si tengo el Espíritu Santo de Dios, no puedo
decir que Jesús es un mentiroso enseñando una doctrina contraria a la que le enseña. Entonces les dije que tuviéramos cuidado con esa palabra herejía, ya teniendo cuidado y claro que no son los que hacen, sino los que practican. Pero ojo, que eso no nos da, que no vamos a convertir la libertad a la que Cristo nos llamó en libertinaje. Eso sí es delicado. Miremos la palabra herejía, ¿sí o no? Una herejía para el cristiano, ¿qué es? Es una opinión o doctrina errónea, opuesta al dogma considerado ortodoxo. ¿Qué es ortodoxo? Cae perpendicular en el centro, no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Y nosotros en la Escritura no nos debemos apartar ni a diestra ni a siniestra. No nos podemos poner a adornar las Escrituras con nuestros pensamientos para que tal jula no nos incomode. Y es que voy a predicar esto en la iglesia. No, pero es que allí está mi hermanito y él es uno de los de aquí de la iglesia. No, cambiemos este sermón. No podemos predicar con la Biblia debajo del púlpito. Toda la Escritura es útil para enseñar, corregir y redarguir, instruir en justicia. Entonces, una herejía es una mentira. Y un hereje es aquel que comete herejía. Entonces, si una persona está enseñando una mentira, es un hereje. Y si es un hereje, está quebrantando ¿cuál mandamiento? El 8º mandamiento. No levantarás falsos testimonios, no mentirás. Y si está practicando ese pecado, ojo, la Biblia dice, no heredará el reino de los cielos. Entonces, si usted está practicando un pecado de herejía, que lo vamos a mirar acá ahora, de herejía porque es uno que se practica muy sutilmente, el diablo lo disfraza muy bien y nosotros ingenuamente mucho tiempo lo creímos y hoy en día hay otros que lo creen, pero tristemente no pueden decir que tienen a Jesús. Y si no tienen a Jesús, no tienen la verdad, y si no tienen la verdad, no son hijos de Dios, y si no son hijos de Dios, no van al reino de los cielos. Punto. Lo que usted piense, Dios dijo, porque mis caminos no son vuestros caminos, vuestros pensamientos. Mentiras que predican ciertas personas y dicen llamarse hijos de Dios. Por eso les dije, encontramos hoy personas como los llaman allá en el libro de Malaquías cuando hablamos de lo de ayer, los titulan como charlatanes en los púlpitos, que salen a enseñar lo que a ellos les parece, que tienen revelaciones, sueños, que Dios me habló, que Dios me dijo. No, eso es falso, eso es un hereje el que está enseñando eso. Pero vamos a mirar unas herejías muy bien disfrazadas. ¿Será que si yo niego a Jesús, puedo ser salvo? No. Si yo digo que Jesús no es Dios, ¿puedo ser salvo? No. Porque la Trinidad es una doctrina fundamental. ¿Y qué es una doctrina fundamental? Es aquella que si se erra en ella, se va al infierno. Es indispensable para nuestra salvación y la fe. ¿Y por qué hablo de la Trinidad? Porque es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces encontramos personas que dicen que Jesús no es Dios, pero dicen que son hijos de Dios. Y vamos a mirar con la Biblia si estas personas son unos herejes. Si son unos herejes, están practicando esa mentira porque la están enseñando, entonces me darán el reino de los cielos si no son hijos de Dios. ¿Cómo lo podemos mirar? Como siempre decimos, con la Biblia. Vamos a mirar si Jesús es Dios o no es Dios. Y créanme que podemos, hoy voy a mirar 2 cositas, vamos a mirar 2 nomás, pero podemos sacar infinidades de enseñanzas que el diablo tiene regadas por el mundo y que mucha gente la cree y cree que van bien. Entonces vamos a mirar que Jesús sí es Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir. Las personas que le enseñan esto a usted que Jesús no es Dios, que son los testigos de Jehová, toda la doctrina arriana, se paran ahí, se quedan ahí. Y les dice uno, bueno, ¿cómo así? Pero es que él dice que yo soy el alfa y la omega, eso es hablando del abecedario griego, que yo no sé qué, unas explicaciones.
Pero si usted es conocedor de la escritura, le dice, ¿y por qué no me acaba de leer después de la comita? O del punto que hay ahí. Y volvámoslo a leer. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en este contexto? Jesús. Recordemos que Jesús estaba hablando con Juan. Entonces, Jesús dice que Él es el Todopoderoso. Vamos a mirar si es verdad que es Dios o no. Génesis 17:1 nos dice: Él Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Este Jesús que hay allá dice que Él es el Todopoderoso, y el Dios que llama aquí Abraham le dice que Él es el Todopoderoso. Son la misma persona, el mismo Dios, un solo Dios. Entonces, ¿cómo dicen que Jesús no es Dios? ¿Eso es una qué? Una herejía. Y persisten y la enseñan, están practicando un pecado de la carne, herejías. Y si practican eso, no irán al reino de los cielos. Ahora, miremos lo que dice Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es nuestro nombre, ¿qué les responderé? Y esto está en el contexto cuando Jesús llamó a Moisés y allá la zarza que veía que no se quemaba ni nada. ¿Y era para qué? Para mandarlo a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Mire el nombre que le da. Y respondiendo Dios a Moisés, dijo: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Mire lo que Jesús le dijo a los judíos que los llamó hijos del diablo en el capítulo 8, que no creían en Él. Les dijo: mire, ustedes no creen en mí, porque le dijeron: ¿cómo así? Que usted, que no tiene ni allá un 50 años, ha visto a Abraham, esto y lo otro. Y Él les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Ese es un nombre que es única y exclusivamente de Dios. O Jesús es Dios, o Dios toleró un pecado. ¿Por qué? Porque Isaías 42:8 nos enseña: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Este es mi nombre, yo soy. Es un nombre exclusivo de Dios. Y si Jesús, que no era Dios, utilizó, toleró un pecado. Y si Dios toleró un pecado, entonces no es Dios. Dios no puede tolerar un pecado. Entonces, ahí sí practiquemos Romanos 10:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo creo, señores, que ustedes que enseñan que Jesús no es Dios, son mentirosos. Y la palabra de Dios, ustedes no son hijos de Biblia. Por más que enseñen la Biblia, no son hijos de Dios y no van al reino de los cielos si mueren practicando ese pecado, porque Pablo dice: porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Duro. O Jesús es Dios, o Dios tolera un pecado. Y mire, si Dios tolerara un pecado, ¿qué pasaría? ¿Y quiénes son los que toleramos un pecado? Que decimos: Dios, si Dios tolerara un pecado, Dios no puede tolerar un pecado, no lo puede permitir. Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Es mentira que Dios odia al pecado y ama al pecador, no. Entonces va a mandar el pecado al infierno y el pecado se lo odia para otra parte, no. Dios odia tanto, pero el amor de Dios en su misericordia. Mire lo que dice Juan con respecto a esto. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Señores, ustedes que enseñan que Jesús no es Dios, ustedes no son hijos de Dios. Si les duele, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que Dios dice. El que practica el pecado es del diablo. Y si usted está enseñando una herejía y está practicando una herejía, usted
a la Biblia, por más que se pare en un púlpito, por más que usted diga que está de parte de Dios, no es de Dios. Duro, pero es la verdad. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es hijo de Dios, dice el versículo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, cuando decimos aquí no puede pecar, estamos hablando de practicar el pecado. Si usted está practicando algún pecado, usted no es hijo de Dios. En estos momentos tiene las puertas del reino de los cielos cerradas. Duro, ¿sí o no? Pero vamos a ver otra más suavecita, y aquí paramos hoy para quedarnos ya para el lunes para darle conclusión a este tema. Vamos a mirar que es que hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios y hemos visto que no. ¿Qué tal de aquellos líderes, pastores, cristianos? Y créanme que yo tuve varios altercados con amigos míos por esto, pero les dije lo que dijo Martín Lutero. Las personas están sujetos a la palabra de Dios. Si ustedes me muestran con la Biblia que yo estoy equivocado, me retracto, si no, no. Y es lo mismo. Una persona me muestra, al menos a mí y sé a los pastores de nuestra iglesia, con la Biblia, y en su contexto inmediato que estamos equivocados, nos retractamos. Mientras tanto, no. No puedo hacer nada. Yo digo lo que dijo Pablo y Silas, para mí más importante es creer a Dios que a los hombres. Vamos a ver la otra mentirita para que cerremos. Los niños no son pecadores. Entonces, si yo enseño eso, vamos a mirar si estoy enseñando una herejía o no. Si estoy enseñando una herejía, no importa donde yo esté parado. En un púlpito, no importa que yo te diga que estoy en una iglesia, de pronto usted no está en una iglesia, está como Jesús llamó esa iglesia de allá de Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Usted tiene una sinagoga de Satanás, porque no está enseñando lo que Dios dice, sino lo que usted cree y lo que su razón lo deja entender. Romanos 3:22, última parte, y 23 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál diferencia? Ninguna. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, si los niños no son pecadores, no tienen por qué enfermarse hasta los 12 años, como dicen algunos. Ni la muerte, porque así como aprendimos el efecto de la muerte, ni la muerte ni las enfermedades tienen por qué tocarlos. Pero señores que enseñan que los niños, en la iglesia, los niños se enferman o se han muerto niños, usted es un hereje. Usted está enseñando mentiras. Y si enseña una mentira, no es hijo de Dios. No diga que es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios y está practicando esa mentira, no heredará el reino de los cielos. Y para la próxima clase vamos a poner un clavito más duro, que nos duele, les duele a muchos, y a mí me dolió mucho cuando me lo pusieron, y es la Virgen María, concebida sin pecado y llevada en cuerpo y alma al cielo. En nuestra próxima clase, para culminar, vamos a ver eso, y vamos a ver si María nació a la imagen de Dios, o fue hecha a la imagen de Dios, o nació, si nació fuera del huerto del Edén. Tenemos que examinar bien las escrituras a ver si es pecadora o no. ¿Y por cuántos vino el Salvador al mundo? ¿Por todos? ¿O en alguna parte encontramos donde diga, porque Cristo vino a pagar los pecados de todo el mundo menos de Elkin, porque Elkin es sin pecado? Si eso lo encontramos en la Biblia, vamos a decir María fue concebida sin pecado y vivió sin pecado. Si eso no lo encontramos en la Biblia y la vemos como una mujer que necesitaba del Salvador, entonces vamos a creerle a Dios, y sé que eso va a doler, pero es la verdad. Entonces ya hemos visto, ojo, mire dónde llegamos desenmascarando. Son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, porque practican un pecado. ¿Cuál? El que vimos allá, la herejía. Y el que practica algún pecado de esos no heredará el reino de los cielos, por consiguiente no es hijo de Dios. Como siempre, los voy a invitar a que terminemos nuestra enseñanza de hoy con el Padre Nuestro. Sabemos que Dios escucha las oraciones de sus hijos,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo los invito, a los que han oído y a nosotros mismos, miremos nuestras vidas y somos hijos de Dios. Pongamos lo que hemos aprendido de parte de Dios como espejo y mirémonos ahí. ¿Soy yo este? Si soy yo este, debo arrepentirme de mi pecado porque yo pienso que soy hijo de Dios, pero no soy hijo de Dios. Lo creo yo. Pero lo importante no es yo decir que conozco a Dios, sino que Dios me conozca a mí. Un feliz fin de semana y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, si Dios nos lo permite y su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez, y seguiremos con este estudio aprendiendo cada día. ¿Dios para qué? Para que no le creamos al diablo con que Dios ha dicho. No, la Escritura